En nuestra vida se debe aprender a manejar nuestra economía. Para ello es importante aplicar un presupuesto que nos ayude a distribuir de forma apropiada nuestros ingresos y mantener un control saludable de las finanzas personales. El presupuesto es tan importante ya que de eso depende si nosotros tenemos o no finanzas personales saludables. ¿Cómo podemos hacer un presupuesto? Lo podemos hacer a través de llevar todos nuestros ingresos y todos nuestros egresos en una sola hoja. Lo podemos hacer en un Excel, lo podemos hacer en una hoja normal o donde nosotros se nos haga más fácil, pero siempre y cuando lo hagamos. Porque si nosotros no lo hacemos, nuestras finanzas están a la deriva. Muchas veces nosotros creemos que hemos pagado algunas cosas, que tenemos ahorros, o de repente decimos por qué no nos alcanza el dinero, pero es porque no hacemos un buen presupuesto. Y al decir no hacemos un buen presupuesto, también me refiero a no solamente exponer los ingresos y egresos que tenemos de cosas básicas, como por ejemplo la casa, el carro, el súper, sino que también me refiero a gastos que nosotros no vemos o no creemos que deben de estar en un presupuesto, como por ejemplo las salidas, como por ejemplo alguna emergencia que hemos tenido, alguna cosa que vayamos a comprar en un futuro. Todas esas cosas deben de ir en un presupuesto para que las finanzas realmente sean unas finanzas saludables. Pero en ocasiones, aún teniendo un buen presupuesto, existen pequeños gastos que pueden desbalancear las finanzas sin percatarnos. Así es, y esos son los famosos gastos hormiga. Los gastos hormiga son todos aquellos gastos que nosotros hacemos muchas veces sin darnos cuenta y muchas veces sin tomarlos en cuenta dentro del presupuesto. Es decir, cuando yo hago mi presupuesto tengo que tener un apartado en donde yo le pongo salidas, le pongo otros, le pongo algún nombre específico que yo sé que eso va a servir para cuando yo tenga alguna salida en especial. Pero lo que nosotros hacemos es que del presupuesto general agarramos, por ejemplo, para el parqueo de los centros comerciales o para tomarme un café, para tomarme una soda, para comprar un churro, para gastos que nosotros no le tomamos importancia. Entonces, al final, esos son los famosos gastos hormiga que lo que hacen es minar mi presupuesto y hacer que no me dure el dinero hasta el final de la quincena o hasta el final del mes. Para poder suplir nuestras necesidades, muchas veces recurrimos por un préstamo con el banco, pero esta no tendría que ser la primera opción. Muchas veces cuando nosotros decimos yo quiero hacer un viaje o quiero comprar algo en particular, un televisor, una refrigeradora o algo, lo primero que nosotros pensamos es en hacer un préstamo para poder llevar a cabo esa meta o poder comprar eso que nosotros queremos. Pero cuando nosotros tenemos una meta a largo plazo, lo mejor para nosotros en lugar de hacer un préstamo es poder ahorrar. Por ejemplo, el televisor me va a costar $300 y yo lo quiero comprar de aquí a 6 meses. Entonces yo voy a poner de aquí a 6 meses cuánto yo debería de poder ahorrar para que yo tenga ese televisor en mis manos a los 6 meses. Es decir, yo voy a poner la cantidad específica que debo de ahorrar mensual o quincenal para luego comprarlo de contado y evitar hacer un préstamo o evitar hacerle un préstamo a la empresa a la que yo le estoy comprando ese televisor. Lo mejor es ahorrar para no pagar 3 o 4 o 5 veces el dinero que yo pude haber pagado y luego se me convierten en una gran cantidad de intereses que yo termino pagando a futuro. Para evitar hacer un préstamo, lo ideal es estar anticipado ante cualquier situación que pueda suceder y recurrir a él únicamente si surge una emergencia o si se utilizará para emprender un negocio, siempre y cuando los ahorros no te alcancen. Para 33 de Escucha, Fernando Erazo.